Empezamos en el problema número 2, que es interacción electromagnética, y nos dice, se tienen tres conductores rectilíneos muy largos y paralelos entre sí. Fijaros la imagen, tenemos aquí unos conductores, el conductor y el otro conductor, y nos dice, por dos de los conductores circulan corrientes eléctricas I1 igual a 2 amperios e I2 igual a 4 amperios, se refiere a estos dos y los conductores, en el sentido que se indica en la figura. Y nos pide A. Calcula la intensidad y sentido de la corriente en el otro conductor I3 para que el campo magnético en el punto P de la figura, este punto de aquí, sea nulo. Pues vamos a ver qué intensidad y qué sentido tiene que tener esta corriente para que al final en el punto P se anule el campo magnético. Tenemos aquí los datos de nuestro problema y fijaros que tenemos aquí en la imagen esos hilos conductores, el 1, el 2 y el 3, son todos hilos conductores paralelos. Conocemos el sentido de las corrientes 1 y 2, los dos van hacia arriba, y también conocemos las intensidades de corriente del 1 y el 2, que son 2 y 4 amperios respectivamente. Y lo que nos pedía era que calculáramos la intensidad y el sentido de la corriente 3, de manera que el campo total en P, generado por la corriente 1 más el generado por la corriente 2 y más el generado por la corriente 3 en el punto P, pues se anule. Para ello lo primero que tenemos que saber es cómo se dibujan las líneas de campo en hilos conductores rectilíneos. Las líneas de campo en hilos conductores rectilíneos son circunferencias concéntricas alrededor de ese hilo conductor, ¿vale? Vamos a dibujar una circunferencia alrededor de ese hilo conductor, donde el hilo conductor pasa por el centro de esa circunferencia. Pero para averiguar el sentido de esa circunferencia, si va en un sentido o si va en otro, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la mano derecha. Lo que vamos a hacer es colocar el pulgar en el sentido de la corriente y luego haremos la forma de esa circunferencia y nos fijaremos en los deditos si entran o si salen o si entran dentro del plano, ¿vale? Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha sobre el hilo conductor 1 y nos fijaremos si los dedos salen o entran dentro del plano cuando llegamos a ese punto P. Fijaros, coloco el pulgar sobre el hilo conductor 1 en el sentido como va hacia arriba, coloco el pulgar hacia arriba y ahora dibujo esa circunferencia. Fijaros que al dibujar la circunferencia y llegar al punto P, que lo tengo aquí, ¿vale? Me fijaría en los deditos y fijaros que los dedos salen fuera del plano. ¿Eso qué significa? Si el plano es el plano XY, hacia afuera, fijaros que es el eje Z positivo, por tanto lo que significa es que justo en el punto P, fijaros, haríamos la circunferencia justo cuando llega al punto P, ¿vale? El campo magnético sale hacia afuera, tendría la dirección del eje Z positivo. Vamos a hacer lo mismo con el hilo conductor 2, colocaríamos el pulgar hacia arriba porque esa corriente va hacia arriba y luego haríamos como la circunferencia y justo cuando llegamos al punto P pues nos fijamos los deditos si salen o entran del plano. Entonces fijaros que aquí vuelven a salir fuera del plano, ¿vale? La dirección sería de ese campo magnético generado por el hilo conductor 2, pues sería el mismo, fijaros, también sería hacia afuera y lo que haríamos es sumar esos dos campos. Fijaros, tendríamos el campo generado por la 1 y por la 2 que se nos sumarían, que tienen la dirección del eje Z positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar la regla de la mano derecha al hilo conductor 3. Lo que nos interesa es que el hilo conductor 3 nos genere un campo que se oponga a estos dos, es decir, que nos genere un campo que en lugar de ir hacia fuera del plano vaya hacia adentro, de manera que al final los tres campos se anulen. Si pruebo hacia arriba, fijaros que también saldría hacia afuera, entonces se sumarían, al final no se anularía. Entonces lo que tengo que probar es con el sentido opuesto, es decir, vamos a probar que la corriente va hacia abajo y vamos a ver el punto P. Fijaros, haría la circunferencia, voy girando, voy girando, voy girando y justo cuando llego al punto P los deditos se meten dentro del plano, ¿vale? Por tanto, la corriente 3 va a llevar el sentido del eje Y negativo, va a ir hacia abajo, generando ese campo
magnético, ¿vale?, que va a ir hacia adentro del plano, es decir, en la dirección z negativa, oponiéndose a la suma de los campos 1 y 2. Y así se anularán. Ya sabemos que la suma del campo 1 más 2 y el campo 3, entre ellos dos la suma de 1 y 2 y del campo 3 tienen sentidos opuestos, por ese lado se van a anular, pero ahora lo que queremos es, para que se anulen por completo, es que el valor, la magnitud de 1 más 2 sea igual al campo 3, de manera que al final se anule. Tenemos aquí la expresión: la suma del campo 1 más el 2 tiene que ser igual al campo generado por el hilo conductor 3. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir la ecuación del campo magnético generado por hilos conductores rectilíneos. Fijaros que tenemos aquí la expresión: sería igual el campo magnético generado por un hilo conductor rectilíneo, pues sería igual a la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente partido 2pi y partido la distancia de ese hilo conductor al punto donde estamos calculando el campo. Vamos a sustituir esto para cada uno de los campos y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. Vamos a simplificar antes de sustituir los datos y fijaros que puedo sacar factor común mu sub 0 y mu sub 0, y aquí 2pi y 2pi voy a sacar factor común y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí, donde mu sub 0 se va con mu sub 0, 2pi se va con 2pi y nos quedaría la expresión mucho más reducida. Fijaros que tenemos que sustituir las intensidades de corriente 1 y 2, las distancias, y lo que tendremos que calcular es esa intensidad de corriente 3. Las distancias, vamos a ver cuáles son, ¿vale? Fijaros que la distancia de la corriente 1 al punto P pues sería 4 centímetros, pero esos 4 centímetros hay que pasarlo a metros, sería 4 por 10 a la menos 2 metros. A continuación, la distancia del hilo conductor 2 al punto P pues sería 4 centímetros más 4 centímetros, pues sería 8 centímetros, que pasado a metros pues nos daría 8 por 10 a la menos 2. Y la distancia del hilo conductor 3 pues sería 16 centímetros más 4 nos daría 20 centímetros, que pasado a metros pues sería 20 por 10 a la menos 2. Sustituimos las distancias, sustituimos las intensidades de corriente y nos quedaría la expresión esta de aquí. Vamos a hacer los cálculos estos de aquí con la calculadora, nos quedaría un poquito más simplificado, y ahora para despejar la intensidad de corriente 3 pues este 20 por 10 a la menos 2 pasaría multiplicando y finalmente nos quedaría que la intensidad de corriente del hilo conductor 3 pues es 20 amperios. Ya tendríamos este apartado hecho y nos iríamos al siguiente. En el apartado B nos pide el campo magnético en el punto S es menos 7,5 por 10 a la menos 7 K teslas. Fijaros que ese campo magnético tiene la dirección negativa del eje Z, porque tenemos aquí un signo negativo y luego la K con flechita, que significa la dirección del eje Z. Nos dice que determinemos, sabiendo eso, la fuerza que actúa sobre una carga de un microcolombio que pasa por S con una velocidad V igual a menos 10 a la 5 J metros por segundo. Fijaros que esa velocidad va en la dirección del eje Y negativa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es calcular esa fuerza magnética que actúa sobre esa partícula en movimiento al pasar por una zona donde actúa un campo magnético. Es bien que calculemos la fuerza que actúa sobre esa carga que entra en movimiento dentro del campo magnético, y esa fuerza que tenemos que calcular es la fuerza de Lorentz. Tenemos que aplicar esta fórmula. Aquí aparece la carga de la partícula por el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Para que el producto vectorial sea distinto de cero, pues tanto la velocidad como el campo magnético tienen que tener distinta dirección. Si la dirección de los dos vectores es la misma, el producto vectorial nos daría igual a cero y por tanto no habría fuerza magnética. Y también la partícula de tener una determinada carga, porque si no tampoco habría fuerza magnética. Lo que va a hacer esta fuerza magnética es curvar la trayectoria de la partícula. Vamos a aplicar la fórmula y vamos a hacer los cálculos. Fijaros que sería simplemente sustituir en la fórmula la carga
de la partícula era 1 microculombio, lo pasamos a culombios, multiplicamos por 10 a la menos 6, ¿vale? Y luego hacemos el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Fijaros que pondríamos IJK, pondríamos aquí el vector velocidad. Fijaros que el vector velocidad solo tiene componente J, ¿vale? Por tanto, solo rellenaríamos esta componente de aquí, que sería menos 10 a la 5, y el campo magnético solo tiene componente K, ¿vale? Es negativo, pues solo rellenaríamos esa componente y el resto lo dejaríamos como 0. Para hacer el producto vectorial, fijaros que el resto nos daría 0, lo único que podemos hacer es la multiplicación de I por 10 a la 5, menos 10 a la 5, por menos 7,5 por 10 a la menos 7. Menos por menos nos daría más, entonces al final sería el cálculo esto por I, por esto y por esto. Al final la fuerza magnética tiene la dirección positiva del eje X, porque fijaros que menos por menos sería más. Nos daría 7,5 por 10 a la menos 8 y newtons, ¿vale? Y ya tendríamos este ejercicio acabado y nos pasaríamos al problema siguiente.